Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. No sin antes hacer alguna reflexión que a mí me interesa hacer después de sus evaluaciones. Amigas y amigos, estoy preocupado, bastante preocupado, por los resultados que he visto que se han obtenido en este semestre. Nunca había tenido yo tan malos resultados de mis alumnos en los años que tengo de ser docente, quiero confesarlo, porque muchísimos de ustedes, o no sé si todavía los que están en cámara lo harán, pero muchísimos de ustedes no llegaron a la zona mínima. Yo desde el principio he trabajado con ustedes y he tratado de implementar los mecanismos que nos permitan a ustedes entender lo que es mi clase de Derecho Procesal Civil. He sido muy claro que no es mi interés que ustedes aprueben el curso y se les olvide, sino que lo estoy preparando a ustedes para su vida profesional. Quiero confesarles que cuando fui estudiante, estuve en el mismo semestre que ustedes hace muchísimos años. El profesor que dio mi clase, a mí nunca me enseñó lo que yo enseño. Nos enseñó a hacer notificaciones y nos explicó un poco el juicio ordinario en todo el año del curso. Yo pretendo con ustedes que abordemos todo el Código Procesal Civil, por lo menos en un 80%, porque mi intención es que cuando ustedes ya se sometan a su examen técnico profesional estén preparados, por lo menos en esta clase, para solventar uno de los principales eslabones o limitaciones que hay en el transcurso de la carrera, como es el examen privado técnico profesional. Y basado en eso, pues yo soy de las personas que trato de cumplir con mis clases, ya sea presenciales o virtuales. Inclusive preparo estos mismos videos que les presento a ustedes, los comparto en el Facebook. Y el día que estoy en clase, pues también les permito que me puedan preguntar lo que ustedes me quieran preguntar. Quiero confesar que la sección de ustedes tiene un número aproximado de 150 estudiantes, más o menos, o 160, por ahí va, asignados. Sin embargo, en mis clases virtuales no se conectan más de 95. Es decir, siempre tenemos un déficit de 60, 65 estudiantes que por alguna circunstancia pues no se conectan. Cuando veo las personas que revisan los videos en el Facebook, pues también me da un resultado bastante calamitoso. Poquísimos de ustedes agarran el video y lo vuelven a reproducir y lo analizan y lo revisan. Y las consecuencias pues están a la vista. Un buen número de estudiantes de esta sección, igual que de la otra, porque quiero comentarles de que es una ponderación y un promedio similar, pues no han llegado ni siquiera a la zona mínima, o sea, de una posible 70 puntos, no han logrado obtener ni siquiera un 45% de dicho resultado, no han llegado a tener los 31 puntos que necesitan para la zona mínima. Y yo lo lamento muchísimo. El día de ayer tuvimos unas 40 revisiones, 50 revisiones aproximadamente, y de todas ellas, 3 compañeros lograron subir 2 puntos, 1 punto. En algún caso fue por una mala suma, y en otro caso, pues, tratando de pedir 1 punto, ¿no? Y también un número aproximado de 3 o 4 compañeros, pues, se les rebajó la nota, 1 punto, 2 puntos, que habían sido calificados en una forma incorrecta, algunas preguntas que estaban malas y se les había puesto como buenas. Pero en fin, en general, ninguno pues logró obtener 10, 15, 20 puntos en su revisión que le permitiera llegar a una zona mínima, que es lo que yo en algún día les dije, pareciera que todos buscan. Felicito a aquellos, que tampoco son muchos, que están arriba ya de los 61 puntos. Ya tienen aprobada su materia solo con la zona. Sin embargo, pues para que esto se materialice tienen que sustentar su examen final, porque si no tendría que hacer una retrasada y va a aparecer como perdida. Es lo único, pero yo les felicito porque han hecho un esfuerzo para eso. Lo que yo quiero decir es que yo he hecho el esfuerzo para que ustedes aprendan. Es mi obligación, por supuesto, no es ningún favor, es mi obligación, pero siento que no hay de parte de ustedes un esfuerzo para ello. Es casualidad, una coincidencia, pero el número de personas, el déficit de personas que no se conectan en mi clase es más o menos el número de personas que no llegaron a zona mínima. Entonces, es muy difícil ganar una clase como la nuestra
creyendo nada más que se va a hacer pues con lo que uno le cuentan o lo que uno hace. Y también pues yo pude detectar que algunas personas estaban con la intención y la idea de dejar que se dejaran trabajos. Con todo el respeto, mis estimados amigos, yo no quiero abogados, yo no estoy contratado para regalar los cursos y que lleguen y terminen su carrera sin saber absolutamente nada. Los trabajos han sido una farsa, porque no las hacen los estudiantes, no los copian, los trasladan, y no soy partícipe de hacer ningún trabajo de eso, sino que se involucren en su código y analicen su código. El día de ayer, pues, pude compartir con muchos de ustedes, los que querían su revisión. Fui muy claro a decirles de que la revisión quería que me vieran, les di 1 minuto, 2 minutos para que vieran su examen y con la claridad me preguntaran las preguntas que a criterio del estudiante estaban mal calificadas. Quiero decirles que casi nadie cumplió con eso, sino querían que yo les explicara todo el examen. ¿Por qué la 1? ¿Por qué la 2? ¿Por qué las estaban malas? Pues la mayoría, y las que estaban buenas, claro, esas no, porque estaban buenas. Pero las malas, ¿por qué se las había puesto malas? Y en algunos casos, pues tuve que realizar esa tarea y tratar de explicarlas. ¿Algún comentario recibí de algún estudiante que decía que yo calificaba conforme a mi criterio y mis palabras, y que si no estaba en el examen con mis palabras, entonces el examen no estaba bien? No es cierto, hay preguntas muy directas, la mayoría de preguntas del examen fueron muy concretas. ¿Cómo voy a cambiar mis palabras si ustedes les preguntan qué día más tardar hay que contestar la demanda de interponer una excepción? Si solo hay que hacer los días. Que se hayan confundido muchos porque incluyeron sábados y domingos, ¿qué puedo hacer yo? Si fui muy claro en mis clases que eran solo días hábiles, solo días hábiles. ¿Cómo voy a cambiar yo mis palabras si se les pregunta cuántas copias? Indique el número, ¿cuántas copias acompaña? Cuando en una oportunidad ustedes recordarán que les decía, si ustedes hay 1 demandado, acompañan 2. Hay 5 demandados, acompañan 6. Hay 10 demandados, acompañan 11. Porque se acompaña el número de copias de los demandados, de las partes contrarias, de los contrarios y una extra para el tribunal. Todavía llegaron compañeros licenciados y la que uno lleva, pues usted llévela, pero no la presenta en la demanda. Entonces, me permití hablar en eso. Yo no puedo cambiar palabras si pido 4 excepciones mixtas. Caducidad, cosa juzgada, prescripción, transacción. ¿Cómo voy a utilizar mis propias palabras? Claro, una compañera puso, cuando preguntó 4 excepciones, puso personalidad, capacidad. Le dije, mire, así no se llama la excepción. Usted va y plantea la excepción de personalidad, ¿qué significa? Es falta de personalidad, es falta de capacidad, es falta de personería. Entonces, yo no puedo cambiar mis palabras. 2, 3 preguntas de que la diferencia entre una excepción previa y perentoria, la excepción entre embargo e intervención, son tan cosas tan sencillas, pero se ahogaban en un vaso de agua. Quiero explicarles y decirles que yo estoy todavía anuente a que algún estudiante que todavía se siente inconforme, que esté seguro que yo realmente utilicé mis propias palabras para calificar los exámenes y no las que ustedes utilizaron, quiera su revisión, aunque la he hecho el día de ayer, solo me escribe un correíto al correo electrónico, me escribe de que está dispuesto a que el otro martes, a la hora de clase presencial, califiquemos su examen frente a todos. Yo voy a leer la pregunta y voy a leer la respuesta y calificamos todos. Ustedes me dicen, no, esta está bien respondida o está mal respondida. Si alguien pues desea hacer eso, porque no quiero que se estipule que es mi criterio, no es mi criterio. El examen de 20 preguntas, la mayoría, el 70% de las preguntas serán simplemente para contestar una cifra, una cantidad, una fecha o enumerar, nada más, no había otra cosa que hacer. Fui benévolo en algunas cosas, pregunté el procedimiento probatorio. Alguien no me puso ofrecer la prueba, sino me puso, en lugar de ofrecer, me puso anunciar la prueba. Pues claro, es un anuncio, siempre dije que era un anuncio. La etapa se llama ofrecimiento, proposición, diligenciamiento. Pero si en lugar de ofrecimiento me puso anunciar la prueba, pues estaba bien. No tenía yo por qué decirles que no. Entonces, a mí me da tristeza porque cuando yo califiqué, que dicho sea paso, trato de hacerlo lo más pronto posible porque no me gusta tener los exámenes ahí, hacer la calificación. Y lo hice un tiempo, pues, que normalmente ustedes no están acostumbrados a recibir notas con la celeridad, pero a mí me gusta eso, pues,
hice la calificación, revisé muchas veces las calificaciones y encontré lamentablemente pésimos resultados. Pero bien, lo que quiero trasladarles, eso es mi preocupación. Yo estoy muy seguro que quienes están aquí, que en este momento ya son solo 77 estudiantes de los 150, o sea, ni siquiera apenas la mitad, seguramente todavía tienen su zona y van a hacer el esfuerzo para un examen final, en el cual podemos preguntar cualquier cosa, pero de que nosotros hemos visto. Yo no vengo y ni pregunto cosas que nosotros no hemos explicado. La última sesión de clase presencial se habló del procedimiento probatorio. Dije cuáles eran las etapas. Pregunté, por ejemplo, cuáles eran los medios de prueba por representación. Se acordarán que les dije que eran de personas y documentos y por ende la declaración de parte, testigos, la prueba de documentos, los medios científicos. Y en el examen me preguntaba 2 medios de prueba por representación. Si ustedes me decían declaración de parte y declaración de testigos, buena, declaración de testigos y medios científicos de prueba, eran 2 medios de prueba. No tenía por qué irse a otra pregunta, a otra respuesta, a otro aspecto, pero algunas personas no entendían eso, no entendían que era un medio de prueba por representación ni un medio de prueba por inducción. Pregunté, lo dije el último día de clase, el requisito obligatorio, y lo expliqué también cuando hablamos de la prueba anticipada, el requisito para citar a alguien a prestar declaración es presentar una plica, eso es, presentar una plica. Solo había puesto la plica, yo entiendo, y está correcta. Alguien me puso ofrecerle la demanda, bueno, dije tiene razón. También no hay ofrecimiento, no, pero para citarlo no es necesario el ofrecimiento, para citarlo es necesario presentar la plica, pero bien, aunque sea un punto poner. Entonces, hemos tratado de ser benévolos, pero muchos de ustedes no llegaron a la zona mínima y lo lamento muchísimo. Para los que llegaron, que me imagino que son los que están en este momento escuchándome, pues les felicito. El esfuerzo no ha terminado, no ha concluido. Viene un examen también complejo en el cual vamos a abordar todos estos temas. Pero miren, si tienen dudas, si hay inquietudes, pregúntenme. Si para eso estoy aquí, eso es mi intención, que ustedes traten de aprender. Y les reitero, lo que yo no recibí, sí lo traslado acá. Son 38 años de experiencia que yo les traslado a ustedes, en lo que me quieran preguntar. Tratando de hacer el tema muy sencillo, tratando de explicar. Hay aspectos que yo siento como que pasan de noche, o creo que algunos estudiantes se conectan, pero solo dejan la cámara conectada, ni se conecten. Si es para poner la cámara, yo no estoy pasando lista, yo no voy haciendo preguntas, ni digo para ver quién está conectado, a ver fulanito, menganito, no, cada uno tiene el interés. 22 centavos cuesta esta clase, ya no vale nada, pero ustedes sabrán si al final lo utilizan o no lo utilizan. Pero bien, solo termino y reitero mi invitación por si alguien todavía quiere que hagamos su revisión, aunque la hayamos hecho el día de ayer, pero la quiere hacer porque está segurísimo que su nota es mejor que la que yo le puse, pues solo me escribe y me pone su número de carnet y su sección, y yo el día martes llevo esa prueba y delante de toda la clase respondemos el examen y me darán o no me darán la razón los compañeros en la forma que he evaluado. He hecho el sacrificio en el sentido de hacerlo lo más pronto posible, pero hemos hecho de esa manera. Ok, vamos a hablar hoy ya de los medios de prueba. La última sesión de clase, ¿qué hablamos? Del procedimiento probatorio. ¿Qué hablamos en esa última sesión de clase? Expliqué yo que para que una prueba se convierta en prueba, pues debe pasar un procedimiento probatorio. Hablamos de qué era la prueba civil, diferencia con la prueba penal. Recordarán que les dije que la prueba es un mecanismo para demostrar las afirmaciones que nosotros relatamos o explicamos en un proceso. La prueba civil es una prueba de demostración. Expliqué también que había una clasificación para dividir los medios de prueba en medios de prueba directo, como el reconocimiento judicial, el único medio de prueba directo como el reconocimiento judicial, los medios de prueba indirectos o por representación, donde un hecho pasado se le representa al presente a través de personas, como la declaración de parte o la declaración de testigos, o de documentos, a través de la prueba de documentos o de los medios científicos de prueba. Y había un medio de prueba cuando no había un medio de prueba directo ni por representación, que se surgía por la inducción o la deducción que hacía el juez o los que realizaban la prueba. Y ahí encuadrábamos las presunciones, tanto legales como humanas, como el dictamen de los expertos. Después hablamos de que el procedimiento probatorio, la prueba había que ofrecerse en la demanda o la contestación, debía proponerse y diligenciarse durante el periodo de prueba, y solo así llegaba a ser prueba. Y concluimos de que había 3 sistemas de valoración en la doctrina,
que en Guatemala se utilizaban solo 2 de ellos, pero que uno era extremo de otro. Por ejemplo, el sistema de la prueba legal o tasada, el juez no razona porque ya la ley le dice cuánto cuesta, cuánto vale una prueba, cómo debe considerarse. Y puse de ejemplo la confesión que proviene de la declaración de parte. La confesión produce plena prueba. Sistema de valoración, prueba legal o tasada. O los documentos públicos que también producen plena prueba. Sistema de evaluación, prueba legal o tasada. El otro extremo de la moneda es cuando el juez no le impone nada a la ley, sino lo deja a su libre convicción. La prueba el sistema se llama sistema de libre convicción. Eso no se aplica en Guatemala en ningún medio de prueba. Sin embargo, hay una tercera ecléctica que surge del derecho español que se denomina sana crítica. Y algunos en la clase, en el examen pusieron sana crítica razonada. Pues es buena. Les fue muy claro que lo razonado viene siendo un complemento de lo que es que la esencia de la sana crítica es que el juez debe razonar la prueba, conforme a principios de lógica, de experiencia, de la ciencia, etcétera. Pero bien, entonces esa sana crítica es la que se aplica por general a todos los medios de prueba en Guatemala, con excepción de los que se establece la prueba legal o tasada, como ya expliqué, la confesión o la prueba documental. Hoy vamos a hablar ya en forma particular de cada medio de prueba. Y voy a explicar cómo es el procedimiento, cómo se ofrece la prueba, cómo se propone la prueba, cómo se diligencia la prueba, cómo se valora la prueba, para que vamos encuadrando cada medio de prueba en ese sentido. La primer medio de prueba que se regula en el artículo 128 se llama declaración de las partes. Y no es ni más ni menos que un medio de prueba indirecto, porque a las partes le van a ir a contar al juez lo que pasó ayer o hace 20 años, hace 30 años. Por eso es indirecto por representación, porque al juez se le representa a través de la declaración de las partes en el proceso un hecho pasado. Partes en el proceso: actor, demandado, sujeto activo, sujeto pasivo, o ejecutante o ejecutado, depende de dónde estemos, ¿verdad? Hablemos de actor y demandado, que estamos en un juicio ordinario. Bueno, el actor puede pedir la declaración del demandado y viceversa. El demandado puede pedir la declaración del actor. Nunca van a pensar que el actor pida su propia declaración, ¿verdad? No, eso sería contraproducente. ¿Por qué? Porque yo al pedir yo la declaración de la contraparte, lo que busco es que la otra parte confiese algunos hechos que yo he explicado, que son ciertos, pero necesito que él lo acepte. Entonces, para eso sirve la declaración. Entonces, ¿qué pretendemos a través de esta declaración de parte? Pues simplemente pretendemos la confesión de la persona que va a declarar. En la declaración de parte, los sujetos tienen un nombre. Quien pregunta, quien dirige las preguntas, se llama articulante, porque es el que articula las preguntas. La persona que la va a contestar, ya saben, el articulante puede ser el actor, puede ser el demandado. La persona que la va a contestar, que puede ser el actor o puede ser demandado, o que va a absolver, se llama absolvente. Entonces, esta prueba de declaración de parte lo que busca es la confesión del absolvente de ciertos hechos para nosotros contradictorios y que queremos probar, y que inclusive son sujeto de probanza en el proceso. Yo pongo mucho el ejemplo de la infidelidad porque hace unos días hablamos sobre ese tema. Entonces, pues estamos hablando de un juicio, infidelidad. Yo lo que busco es que la persona confiese que es infiel, o confiese tal cosa, que confiese que falsificó una firma, o que confiese que me tiene una deuda, o confiese que chocó mi carro, no sé, eso es lo que yo ando buscando. Porque he afirmado que me chocó el carro, pero si él lo confiesa, pues el juez lo va a entender de mejor manera. Entonces, eso es lo que busca ese juicio, esa prueba que se llama prueba de declaración de las partes. Quiero recordarles lo que acabo de decir hace un minuto. La prueba ingresa verdaderamente al proceso como prueba y el juez la debe valorar como prueba si se ofrece en la demanda o en la contestación, si se propone y diligencia durante el periodo de 30 días de prueba en el juicio ordinario. Entonces, toda prueba que ustedes vayan a querer aportar al proceso, la anuncian en su demanda, en su contestación, declaración de parte, declaración de testigos, documentos, medios científicos, reconocimiento judicial, la anuncian en su demanda, la anuncian en su contestación. Y en el periodo de prueba, 30 días, a partir del día siguiente en que comienza a correr ese periodo de prueba, ustedes le piden al juez que practique una declaración de parte, un reconocimiento judicial, una prueba de documentos, etcétera. Y dentro de ese mismo periodo, el juez tiene que aceptar la prueba, diligenciarla, incorporarla como prueba del proceso. Así funciona. Sin embargo, hay dos medios de prueba
que en la doctrina nosotros le llamamos pruebas privilegiadas. Y una de estas es la declaración de las partes. ¿Por qué le llamamos privilegiadas? Porque en este caso de la declaración de las partes, pues es una prueba tan importante, una prueba reina, porque de la confesión pues se puede resolver la controversia, se permite que la proposición y el diligenciamiento no forzosamente se hagan durante el periodo de prueba, sino que pueda desarrollarse antes, durante o después del periodo de prueba, inclusive hasta en la segunda instancia. Entonces, amigas y amigos, cuando ustedes tengan una declaración de parte que ofrecieron en su demanda, pueden pedir antes del periodo de prueba que se reciba la declaración, o durante el periodo de prueba que se reciba la declaración, o después del periodo de prueba que se reciba la declaración. Entonces, por eso se le llama prueba privilegiada. Esta misma característica de prueba privilegiada le corresponde también al reconocimiento judicial, que hablaremos más adelante en una próxima sesión. Entonces, tanto el reconocimiento judicial como la declaración de las partes son pruebas privilegiadas porque se pueden proponer y diligenciar fuera o con el periodo de prueba o fuera de ese periodo de prueba. Ya lo hablaremos cuando hablemos del reconocimiento judicial como un mecanismo. Entonces, esta prueba, como acabo de decir, se ofrece en la demanda de la contestación, pero se propone y diligencia en cualquier estado del proceso, ya sea antes, durante, después, inclusive hasta en la segunda instancia. Tengan muy presente, por eso se llama prueba privilegiada. Tómenlo en cuenta, porque seguramente va a ser una pregunta de examen final. Cuando les pregunten, menciónenme una prueba privilegiada o las dos pruebas privilegiadas, y ustedes tengan que responderme declaración de las partes y reconocimiento judicial. En la última sesión de clase, cuando yo estaba hablando sobre los medios de prueba por representación y hablamos de la declaración de las partes, como una explicación de un medio de prueba por representación, e igual cuando hablamos de este medio de prueba como prueba anticipada, yo fui muy claro en decirles a ustedes que el requisito para que alguien sea llamado a prestar declaración es que quien pretenda esa declaración presente una plica. Si ustedes presentan un escrito al juez y dicen, señor juez, quiero que llame a declarar al demandado, señor fulano de tal, y no le presentan la plica en el escrito, el juez les va a decir no al lugar, porque no se presentó la plica y no lo va a citar. O sea, es obligación presentar la plica. Por el simple hecho de que la declaración de parte, pues pudiera no llegar el articulante, o sea, el que pregunta, pero el juez igual va a llevar a cabo la diligencia porque el pliego de preguntas va a estar en el tribunal. Entonces yo hacía una pregunta en el examen, ¿cuál es el requisito para citar a alguien a prestar declaración de parte? Y por eso les decía, si me hubieran puesto plica, solo plica, está bien. Presentar la plica, está bien. Pero si me ponen otra cosa, que sea capaz, que sea mayor de edad, que sea, no, si está ahí, ya estamos en un juicio. Lógicamente es capaz, porque si no hemos planteado la excepción de falta de capacidad legal. Algunos pusieron que haya sido ofrecida en la demanda, pues les puse un punto, porque estimé que al final de cuentas, pues sí, tendría un requisito, pero el fundamental es que se presente en la plica. ¿Qué es la plica? Es un sobre dentro del cual ustedes insertan un pliego de preguntas que se llaman posiciones. El sobre se cierra. Nosotros los abogados acostumbramos a cerrar el sobre bien cerrado, con grapas, con pegamento, e inclusive poner nuestro sello profesional encima del sobre, para que el sobre no se vaya a alterar. Ese sobre se queda en la secretaría del tribunal. El día de la audiencia, el juez se lo pide al secretario. Si el sobre va roto, ya la diligencia ya es nula. El sobre no puede estar roto, porque nuestra intención, nosotros como articulantes, es preguntar cosas que el absolvente no sabe que le vamos a preguntar. Entonces, el sobre se presenta, las posibilidades se presentan en un sobre cerrado, bien cerrado, y como les digo, su ruptura implicaría la nulidad. Y si nosotros presentamos eso, entonces el juez va a citar a la parte a prestar su declaración. Ese sobre no hay que presentarlo en la demanda ni en la contestación, sino en lo que nosotros querramos que se lleve a cabo la prueba. Ya con el sobre presentado, el juez va a citar al absolvente. Le recuerdo, absolvente es quien absuelve. Puede ser el actor, puede ser el demandado. Y lo hace bajo un apercibimiento. Se resuelve más o menos de esa forma, ¿verdad? Y para que el señor fulano de tal preste declaración de parte, se señala la audiencia del día
10 de mayo a las 11 de la mañana, bajo apercibimiento de que en caso de no comparecer sin justa causa, será tenido por confeso a solicitud de parte. Entonces, sucede que la persona está obligada a llegar ese día, porque si no llega sin ninguna excusa y no llega, entonces la parte que articula le puede pedir al juez que declare su confesión. Y la confesión quiere decir que todas las preguntas se tienen respondidas en sentido afirmativo, como más adelante voy a explicar. ¿Ok? Entonces, siempre que se haga la citación para que la parte preste declaración, será bajo el apercibimiento de que si no comparece, se le declarará confeso en las preguntas que se le articulan. También es bien importante que se dé cierto tiempo para que la persona se prepare a su declaración. Es decir, los abogados, nosotros tenemos que preparar a nuestro cliente a prestar una declaración de las partes. Nosotros tenemos que explicarle al cliente, primero, mire, usted va a llegar, el juez lo va a juramentar y luego el juez le va a explicar cómo se va a cabo la diligencia, y uno normalmente trata de sacar un resumen de las preguntas que le podrían hacer y lo prepara. Le dice, mire, le van a preguntar esto, y uno lo prepara. Entonces, como necesita ese tipo de preparación para que esta diligencia se lleve a cabo, debe notificarse por lo menos con 2 días de anticipación. Si la audiencia es este jueves, no podría haberse notificado hoy porque no se daría el requisito de los 2 días de anticipación. Normalmente, en la prueba que se lleva a cabo en un día y hora, como el reconocimiento judicial, como la declaración de testigos, como la declaración de las partes, la ley exige que se haga con cierto tiempo de anticipación como mínimo. Y en este caso, con 2 días de anticipación en el caso de la declaración de las partes. Si ustedes aún su cliente lo notifican con 1 día de anticipación, pues no tendrían por qué llegar, porque no estarían obligados. Ahora, ¿qué son las posiciones? Como yo les digo, miren, no es lo mismo que a mí me cuenten, no es lo mismo que haga el código, no es lo mismo que alguien me traiga una copia de lo que yo expliqué hoy, sino lo mejor es escucharme a mí sobre lo que yo explico. Esa palabra posiciones puede ser mala interpretación, y yo lo he vivido con estudiantes. Cuando le pregunta qué son las posiciones, y me vienen a contestar cosas de otra naturaleza. Las posiciones en el ámbito procesal son las preguntas que se dirigen al articulante. Fíjense ustedes, bueno, esto también no viene al caso, pero porque tiene alguna relación. Yo recuerdo en algún tiempo que yo impartí de Derecho Civil, 2, en este caso Derechos Reales, que hice una pregunta. Menciónenme 4 clases de servidumbres. Ustedes seguramente recordarán que son las servidumbres. No voy a preguntar porque tampoco quiero tener una decepción. Pero la servidumbre es un gravamen que se impone sobre un predio que se llama predio sirviente a favor de otro predio. O sea, cuando yo necesito pasar luz en un terreno que no es mío, pues puedo pedir constituir una servidumbre, y hay una servidumbre de paso de energía eléctrica. Cuando necesito pasar por ese lugar porque mi terreno está enclavado, encerrado, y para salir a la carretera tengo que utilizar el terreno de un vecino, podemos constituir una servidumbre de paso. Hay servidumbres de paso, de acueducto, bueno, pero la idea que es una servidumbre, yo le pregunto una clasificación, me pueden decir, bueno, hay de paso, hay de acueducto, hay de vistas, hay de energía eléctrica, hay de petróleo, pero realmente lo que dice la ley es que hay servidumbres legales, hay servidumbres voluntarias, servidumbres forzosas, servidumbres aparentes, servidumbres no aparentes, eso dice la ley. Y yo recuerdo que se hizo la pregunta y 4 clases de servidumbre, y el estudiante puso el que lava el carro, la señora que plancha, la señora que lava, la señora que hace la comida. 4 clases, imagínense. ¿Cómo voy a sacar a una persona de abogado así si todavía no ha entendido que son unas servidumbres? Y como les digo, pongan mucha atención, las posiciones no deben interpretarse más que la pregunta que dirige el articulante al absolvente. Posiciones son las preguntas que se dirigen en la declaración de parte. Se llaman posiciones. Esa es la idea de ese tema en el ámbito de la declaración de parte. Las posiciones no se preguntan solo así como preguntar. Vamos a ver, dígame, ¿cuánto gana usted? Dígame si usted qué estaba haciendo el día tal a tal hora. Dígame, usted cuántos amigos tiene. Dígame, su esposa cómo lo trata. No. Las preguntas en el proceso civil van enmarcadas a demostrar lo que afirmamos nosotros en nuestra demanda o nuestra contestación. Si hoy mi demanda dije que el demandado es infiel, mi intención es probar que es infiel.
Entonces uno no llega y le dice, mire, y comente usted con su señora, ¿tiene más amigos? No, yo voy y le pregunto. Primero, hechos personales o conocimiento de un hecho. Yo tengo que preguntar, diga si es cierto que usted es infiel. Es un hecho personal. O diga si es cierto su conocimiento que su esposa trabaja en tal lugar. Es un hecho de conocimiento. Yo no le puedo preguntar a la persona, diga usted qué hizo el señor, su vecino, tal. Eso no es un hecho personal de él. Entonces, la pregunta es sobre hechos personales. Diga usted tal cosa, diga usted tal, usted, ¿qué hechos de él o que conozca a él? Luego, en forma clara y precisa. Tengo un amigo mío que tengo mucho cariño, que cuando hablamos ahí, platicamos, me dice, pues mira, vos yo gano 20 varas, 50 varas, 70 varas. Y yo pusiera, diga si es cierto que usted venga un salario de 100 varas al mes. Y el juez me va a decir, esto, ¿qué claridad tiene esta pregunta? No es clara, me la va a quitar encima. ¿Cuántas? ¿Es cierto que usted gana 500 varas al mes? Diga si es cierto que usted proporciona 500 varas de alimentos al mes. Una forma de hablar, ¿verdad? Ustedes recuerdan que alguna vez de jóvenes pudieron haber utilizado esa terminología. Una pregunta imprecisa, debe ser clara. Dígase si es cierto que usted gana 500 quetzales al mes. Dígase si es cierto que usted proporciona 500 quetzales en concepto de pensión alimenticia al mes, por ejemplo. Preguntas claras. La más importante de los requisitos de estas posiciones es que vaya en sentido afirmativo. La pregunta no puede ser, diga usted cuánto gana, sino la pregunta debe ser afirmando, diga si es cierto que usted gana 1,500 quetzales a la quincena. Pregunta en sentido, diga si es cierto. ¿Saben por qué? Porque como va a ver dentro de un minuto, la respuesta que tiene que dar el absolvente solo puede ser en un sentido u otro. Puede ser sí o puede ser no. El absolvente no puede decir otra cosa. Entonces, cuando le pregunto, diga si es cierto que usted es abogado y notario, su respuesta debe ser sí o no. Diga si es cierto que usted egresó de la Universidad de San Carlos, sí o no. Diga si es cierto que usted es estudiante actualmente el 7º semestre de la carrera de abogacía y notariado, sí o no. Así es la respuesta. Entonces la pregunta va en sentido afirmativo. La pregunta no puede ser, diga usted cuánto gana, porque si la persona se niega a contestar y se le declara confeso, ¿confeso de qué? En cambio, si se le pregunta, diga si es cierto que usted gana 500 quetzales y él se niega a contestar, se le declara confeso y se tiene como sí su respuesta. Además, hay que preguntar sobre un solo hecho. Hay compañeros abogados que preguntan, diga si es cierto que usted es abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos y tiene su oficina en la zona 10. Ahí no hay solo un hecho, ahí hay 3. Tendría que decir sí, no, sí. Porque sí soy abogado, no soy egresado de tal universidad y sí tengo mi oficina en la zona 10. Entonces, yo tengo que contestar mejor, hago 3 preguntas. Diga si es cierto que usted es abogado notario, diga si es cierto que es egresado de la universidad, diga si su oficina está en la zona 10. 3 preguntas de un solo hecho. Y por supuesto, de hechos controvertidos. Si el hecho ya no es controvertido, pues el juez lo va a rechazar. Entonces, bien importante. Pero insisto, de todas estas 5 requisitos de las posiciones, tal vez el más importante es que vaya en sentido afirmativo. En alguna oportunidad vamos a ensayar un poquito esto para que de repente ustedes hasta me preguntan ¿qué viene el examen? Yo bajo juramento les voy a contestar sí o no. Pero ustedes tienen que formular la pregunta conforme a estos requisitos que establece la ley para el interrogatorio o para las posiciones. Entonces, basado en que las preguntas son en sentido afirmativo, las respuestas del absolvente tienen que ser negativas o afirmativas. O sea, si el absolvente le preguntan, diga si es cierto que usted es abogado y notario, sí o no. Diga si es cierto que usted es infiel, sí o no. Su respuesta es sí o no. Si el absolvente le dice, mire señor juez, yo le voy a explicar, no, el juez le va a decir, solo me responde sí o no. Y si quiere agregar algo, agréguelo después de respuesta. Entonces el otro va a decir, sí, ¿usted es infiel? Sí, pero aclaro. Fíjese que esto, entonces él aclara, pero su respuesta ya la dio. Su respuesta es sí o es no. Y después agrega las explicaciones que desee agregar. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta diligencia de declaración de las partes? Pues como yo les decía, se debe presentar la plica, eso es por parte del que la propone.
Y presentarla aplica, el juez hace una citación y señala un día y una hora. Y eso lo van a tener que explicar a ustedes a su cliente. El día que llegue su cliente ahí, lo primero que le van a explicar es que el juez lo va a juramentar. El Código Procesal Civil tiene la fórmula en un artículo. Dice el artículo, el juez dirigirá la siguiente fórmula. Prometéis, bajo juramento, decir la verdad en lo que fuereis preguntado. Y el absolvente debe responder, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Entonces, ese es el juramento. Esa disposición está en un artículo en el título relacionado a la declaración de las partes, cómo se pregunta. Y entonces ya hecha esa juramentación, habiendo dicho que sí, entonces el juez pide la plica al secretario y la abre, ya la rompe y saca el pliego de preguntas y comienza a calificar cada pregunta. No hay un límite de preguntas, presentan 1000 preguntas o presenta una pregunta, ustedes deciden. Entonces el juez califica, pues suponiendo que hay 10 preguntas, el juez las califica y antes de dirigir dice, bueno, vamos a dirigir de las 10 preguntas, 8, porque la pregunta 5 se va a desechar porque no era clara, la pregunta 9 se va a desechar porque no se refiere a hechos controvertidos, por ejemplo, y haremos otra más, y la pregunta 2 también no se va a dirigir porque no va en sentido afirmativo. Entonces el juez califica estos requisitos que acabo de mencionar y rechaza a aquellos que no cumplan ese requisito. Y se dirigen las preguntas. El absolvente declara sí o no, hace los agregados que tenga que hacer, pues les facciona el acta y lógicamente la firma. Es importante mencionar que antes de terminar la diligencia, cuando ya terminó la última pregunta, el juez se dirige al articulante y le dice, ¿hay preguntas adicionales? Y si usted, abogado de la parte articulante, quiere dirigir preguntas adicionales, él las puede redactar. Redacta las preguntas en una hoja y se las da al juez firmadas por el absolvente, eso es bien importante, perdón, el articulante, eso es bien importante. El pliego debe ir firmado por el articulante de preguntas y las preguntas adicionales también. Y entonces el juez las vuelve a calificar y dirige preguntas adicionales si es que existe la intención de hacer preguntas adicionales. Entonces, de esa manera se desarrolla esa diligencia. El código regula un derecho del absolvente. Dice que el absolvente puede pedir dirigir otras preguntas al articulante, o sea que una vez haya terminado su diligencia de declaración de las partes. Entonces, esto funciona de esta manera. Si a mí me interesa, yo abogado de la parte absolvente, me interesa que al terminar mi cliente de prestar declaración le dirijamos preguntas a quien se la formuló, entonces yo puedo pedirle al juez con 24 horas de anticipación, por lo menos, que esté presente el articulante porque le voy a dirigir preguntas yo a él. Entonces, ¿qué sucede? Si la diligencia, por ejemplo, está señalada para el jueves a las 11 de la mañana, mañana miércoles es feriado, no se cuenta, ustedes tuvieron que haber presentado una solicitud hoy antes de las 11 de la mañana pidiéndole al juez que la parte articulante, que va a articular preguntas el jueves, esté presente. ¿Qué sucede si el articulante no llega? Entonces la diligencia no se va a cabo, ni absuelve su cliente, ni él, y la audiencia se va a reprogramar para otra fecha. Muchas veces utilizamos este articulado para retrasar su declaración, o sea, para evitar que nuestro cliente declare. No queremos que declare y entonces pedimos que la otra parte esté presente y confiando en que no vaya a llegar, y si no llega, pues la diligencia no se lleva a cabo. Pero debe pedirse por lo menos con 24 horas de anticipación a la diligencia. También a veces utilizamos la excusa para no ir a la diligencia de declaración de parte. Lo hacemos cuando nuestro cliente está enfermo, porque es la única excusa que lo permite. O sea, que yo le diga al juez, mire, señor juez, no puedo llegar a la audiencia el día jueves porque estoy que tengo que trabajar. Esa no es una excusa. Fíjese que tengo que ir a dejar a mi hijo al colegio, no es una excusa. La única excusa es por una enfermedad legalmente comprobada. ¿Y cómo le vamos a demostrar al juez que nuestro cliente está enfermo? Presentando el certificado médico. Esto debe hacerse con 2 horas de anticipación a la audiencia, por lo menos. Por ejemplo, si la audiencia es el jueves, como hemos dicho de ejemplo, a las 11 de la mañana, hoy podría presentar yo la excusa. Pero la puedo presentar a más tardar
el mismo día jueves, pero antes de las 9, porque la diligencia es a las 11 y tengo que hacerla con 2 horas de anticipación. Entonces presento un escrito, le digo, señor juez, el día de hoy a las 11 de la mañana se señaló a la audiencia, como consta en el certificado médico que acompaño, pues me encuentro que con quebrantos de salud y el juez el médico ha ordenado 4 días de reposo, por consiguiente me excuso para no asistir y el juez acepta la excusa y reprograma para otro día la diligencia de declaración de las partes. Entonces, la única excusa para no comparecer es por motivo de enfermedad. Yo lo que les decía a ustedes es que lo que buscamos a través de declaración de las partes es la confesión. No buscamos otra cosa, queremos que confiese. A nosotros, nuestro cliente falsificó una firma, queremos que confiese que la falsificó. Nuestro cliente, la otra parte, perdón, nos chocó el vehículo, queremos que confiese que chocó. La otra parte nos debe dinero, queremos que confiese que nos debe dinero. La otra parte es infiel, queremos que confiese que es infiel. La otra parte le da malos tratos a la actora, queremos que confiese que da malos tratos. Bueno, eso es lo que queremos. Por eso es que la confesión es un reconocimiento que hace normalmente una persona ante el juez sobre un hecho propio, o conocimiento de un hecho que es de carácter controvertido y que está sujeto a comprobación en el proceso. O sea, a mí no me interesa en un juicio de divorcio que confiese la persona que va a la iglesia todos los domingos, eso no me interesa. Me interesa que confiese la causal de divorcio, que confiese el hecho principal que motiva a ir al tribunal a ejercer una acción. Eso es lo que yo busco a través de la declaración de las partes. O sea, la declaración de la parte no es sinónimo de confesión. El resultado de una declaración de las partes puede ser una confesión. Puede ser que no haya confesión, puede ser que la persona simplemente diga que no es cierto y que nunca confiese. Ahora, hay distintas clases de confesión. O sea, para que un juez al final dicte una sentencia a mi favor, y es más, quiero decirles a ustedes que la confesión, si hay una confesión de la que voy a explicar en un momento, el juez está facultado para de una vez dictar sentencia. ¿Se recuerdan ustedes que hay un procedimiento, hay un acto procesal que se llama allanamiento, que es cuando en lugar de contestar la demanda en sentido negativo, nos allanamos o la contestamos en sentido afirmativo, y el juez de una vez dicta sentencia? Pues cuando hay confesión, entonces también el juez de una vez dicta sentencia, pero debe ser una confesión de la que voy a explicar en un segundo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre allanarse y confesar? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay en que el demandado se allane o que el demandado confiese? Bueno, cuando el demandado se allana, acepta pretensiones. En un juicio de una deuda, donde alguien le está diciendo que le prestó dinero, que no se lo pagó y que le debe 10,000 quetzales, cuando él se allana está de acuerdo en pagar los 10,000 quetzales. No está aceptando los hechos, está de acuerdo en pagarlos. Acepta pretensiones. La confesión no, en la confesión no dice nada, sino acepta los hechos. Entonces la confesión él va a decir que sí debe, que no ha pagado. La respuesta y la consecuencia es la misma. Entonces la confesión, el que confiesa acepta hechos y el que se allana acepta pretensiones, que son cosas completamente distintas. Pero bien, la confesión que nosotros nos tenemos que buscar es la confesión que se acomode a que el juez pueda dictar sentencia. Pero hay distintas clases de confesión. Por ejemplo, tenemos una confesión, la confesión hecha ante el juez, que se llama confesión judicial. Y hay la confesión que está hecha ante un juez que es incompetente, por ejemplo, o alguien que no es juez, ante un notario, por ejemplo, y esta confesión se llama extrajudicial. A nosotros nos interesa la judicial. La que nos sirve es la judicial, no la extrajudicial. Es la que nos va a utilizar. La confesión extrajudicial, eso puede ser un principio de prueba, pero no es la prueba que se valora conforme a la prueba legal o tasada y es plena prueba. No, la confesión judicial. Luego encontramos una confesión que es expresa y una confesión que es tácita. Lo expreso es cuando el absolvente lo realiza de palabra o mediante gestos. Por ejemplo, diga si usted es infiel, sí. Diga si es cierto que usted falsificó la firma del documento tal, sí. Diga si usted me adeuda la cantidad de 5,000 quetzales, sí. Esa es expresa. Bueno, estoy manifestando con palabras y diciéndolo. Inclusive a veces con señales. Ahora, la tácita es cuando yo no llego. Y la pregunta dice, diga si es cierto que usted es infiel, pero como no llegué y me declaran confeso, es una confesión tácita, no fue expresa. Nos interesa, para efecto de una confesión que se valora conforme a la plena prueba, que la confesión sea expresa. La tácita puede ser atacada con otros medios de prueba, porque eso simplemente es una presunción, que él dijo que sí porque no llegó.
pero se debe probar con otros medios de prueba también. O sea, no es suficiente la confesión tácita. Ahora la confesión expresa sí es suficiente. Esta confesión puede, bueno, este punto también es bien importante. La confesión puede venir de preguntas o puede venir de no preguntas. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Pues hay una confesión que surge de las posiciones, la que estoy explicando acá. Se presenta un pliego de preguntas en una plica, se le pregunta, diga si es cierto tal cosa, dice sí. Esa es una confesión con posiciones. Pero ¿cómo hay confesión sin posiciones? Pues cuando no le preguntamos, pero confiesa. Y usted me va a decir, ¿cómo? Pues en un escrito. Exactamente el viernes de la semana pasada, en una ejecución que yo llevo, una parte planteó una excepción. Y en el escrito de la excepción hace una confesión. Y a mí me sirve eso que hizo en el escrito. Cuando pusieron el escrito, dice una confesión que a mí me sirve. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo, señor juez, miren ese escrito, ahí hay una confesión. Y le pido que se ratifique el memorial. Si la parte ratifica, porque él lo presentó, ratifica el memorial, entonces ya hay una confesión. Entonces, la confesión con posiciones es las que surgen de las preguntas que nosotros hacemos en virtud de la declaración de parte. La confesión sin posiciones surge en cualquier otra etapa del proceso, en un escrito, en un acto, en una audiencia, en algo así, donde no se ve citado a prestar declaración, pero ahí confiesa algo la otra parte que a nosotros nos interesa. Bueno, para efectos de una confesión que se devalore conforme a la plena prueba, pues la confesión tiene que ser con posiciones. No nos sirve la confesión sin posiciones. O sea, no nos sirve para valorarlo como plena prueba. Sí sirve, por supuesto, como prueba dentro del proceso, pero no con la calidad de plena prueba, que es lo que yo busco tratar de probarles, de explicarles a ustedes en ese sentido. Y por último, pues hay una confesión que es una confesión simple y hay una confesión que es una confesión calificada. ¿Cuál es la diferencia? Es muy sencilla. La confesión simple es lisa y llana. Diga si es cierto que usted adeuda 5,000 quetzales. Sí. Es una lisa y llana. Pero ¿cuál es la calificada? Cuando expresamos algún motivo que atenúa o excusa la confesión. Diga si es cierto que usted me adeuda 5,000 quetzales. Sí, porque usted también me adeuda a mí 10,000 quetzales y también usted es mi deudor y por ende aquí hay compensación. Entonces yo confesé, pero estoy calificando mi confesión. Entonces doy algunas excusas. La confesión que nos interesa acá es la confesión simple. Entonces, cuando yo quiero que un juez dicte una sentencia porque hubo confesión y esa confesión la considere plena prueba, tiene que ser una confesión judicial, tiene que ser una confesión expresa, tiene que ser una confesión con posiciones y tiene que ser simple. Si se dan esas cuatro características, entonces el juez va a tomar como plena prueba esa confesión y va a dictar una sentencia a nuestro favor. Pero es importante, entonces, hay prueba con posiciones, prueba sin posiciones, hay prueba calificada, hay confesión calificada, hay confesión simple, hay confesión expresa y tácita, y hay confesión judicial y extrajudicial. Por último, el valor de esta prueba. Ya dije cuál es el procedimiento probatorio, cómo se ofrece, cómo se propone, cómo se diligencia. Ahora el valor probatorio. Este medio de prueba es uno de los dos medios de prueba que se valoran conforme al sistema de la prueba legal o prueba tasada. Prueba legal o tasada, cualquiera de las dos. Ustedes ponen, esta es prueba tasada, correcto. Este es sistema de evaluación, es prueba legal, correcto. O pueden legal o tasada si quieren pero cualquiera es una respuesta. Y esto dice la prueba legal o tasada, que esta prueba produce plena prueba. Es el valor que se le da a la confesión. Si es judicial, si es expresa, si es con posiciones y si es simple y llana. Bien, eso es parte de la explicación del día de hoy. Los dejo a ustedes para lo que quieran preguntar, cualquier cosa que quieran preguntar. Si hay que preguntar algo del examen, pues también es bienvenido, pero en este momento, pues les corresponde a ustedes. Lisette, por favor, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Quisiera hacerle una consulta. ¿Cómo deberemos de proceder nosotros si al momento de estarse llevando a cabo la diligencia de declaración de parte hay posiciones que el juez descalifica y nosotros creemos que sí deben de ser preguntadas? Bueno, mire, pues si las descalifica, no hay un medio de impugnación para esto. Usted puede volver a preguntar las preguntas adicionales. O sea, les calificó la 7, la 8 y la 9 y dice que no es clara, usted la vuelve a reformular en preguntas adicionales. Y usted, la pregunta, según él, no es clara, usted se la trata de hacer más clara en una pregunta adicional, porque usted tiene derecho a hacer preguntas adicionales. Ahora, ¿qué pasa a la inversa?
Si al contrario, una pregunta que usted cree que no debe dirigir, se dirige. Por ejemplo, usted es el abogado del absolvente y hay una pregunta que no se debe dirigir, entonces usted puede protestar esa pregunta. Y le dice, la protesta es un mecanismo donde usted, cuando protesta eso, la sala revisa esa protesta en la segunda instancia. Pero eso sería lo único que se puede hacer, para explicarle al juez que ha calificado mal una pregunta. Yo recuerdo en algún momento que yo estaba llevando un juicio de alimentos, terminó la declaración y la parte articulante le dijo a la juez que iba a hacer 2 preguntas adicionales. Y cuando entraba, la juez las calificó, la oficina comenzó a dirigirlas. Y la primera era un juicio de alimentos. Una primera pregunta decía, diga usted cuánto gana. Entonces yo me paré y le dije a la oficial, mire, esa pregunta no puede ser, no va en sentido afirmativo. Pero la juez, sí, pero no, permítame. Y entramos con la juez. Y le dije a la juez, mira, yo la conocí, mira, le dije, no, yo la califiqué, tendrá que, no, pues no, ¿cómo vas a preguntarle a algo? Pero como no aceptó y dijo que había que dirigirla, pues yo me la acerqué a mi cliente y le digo, niégase a contestar. Entonces la primera pregunta, y digo, ¿usted cuánto gana? Me niego a contestar. Entonces había que lo confeso. ¿Confeso de qué? Si la pregunta no decía nada, solo cuánto gana. Y la siguiente era, ¿dónde trabaja? Lo mismo. Entonces, por eso que la pregunta tiene que ir en sentido afirmativo, pero le insisto, si preguntan algo, usted cree que no, lo puede protestar y hacerle ver al juez las observaciones para que cambie su opinión, y si no, pues tendrá que tratar de contestarla a su cliente. Y en el caso de que las que no formulen, pues la vuelve a reformular usted en algún momento. De hecho, la ley no dice que solo se pueda pedir declaración de parte una vez, usted puede pedirla 2 veces. Pero claro, la siguiente declaración tiene que ser sobre hechos muy distintos a los que preguntó la primera vez, porque no puede preguntar 2 veces sobre el mismo asunto. Es lo único, ¿eh? José Rodolfo. Sí, licenciado. No me quedó muy claro la diferencia entre el allanamiento y la confesión a efectos procesales. Si me pudiera decir un poquito más, por favor. Con mucho gusto. Mire, vamos a pensar en un caso de un accidente de tránsito. A su cliente le chocaron el carro, usted formuló la demanda, hizo una relación de hechos de que le chocó el carro y probablemente ese choque pues ocasionaron daños por 10,000 quetzales. Esos son los hechos. Y su petición es que a la persona se le condene a pagar 10,000 quetzales. Se le notifica a la persona se allana, él no está aceptando los hechos, pero está aceptando pagar 10,000 quetzales, que es la pretensión. Mire, yo me allano, está aceptando pagar 10,000. Entonces el juez dicta la sentencia y lo condena a pagar 10,000 quetzales porque aceptó la pretensión. Es el allanamiento, es una aceptación de lo que usted pretende, no de los hechos. Pero hay una relación. Si los hechos se encuadran con lógicamente la pretensión va a acogerse. Pero él no aceptó los hechos. Él nunca dijo, vengo a allanarme porque efectivamente choqué, efectivamente no. Me allano, señor juez, estoy de acuerdo en pagar los 10,000 quetzales. Se supone que lo está haciendo porque tuvo la culpa, pero él lo que está aceptando son pagar los 10,000 quetzales. En cambio, no se allana, pero en la confesión le preguntan, diga si es cierto que usted un día estaba manejando, colisionó el carro tal, sí. Diga si es cierto que proveniente de este hecho que se generaron daños en el vehículo, sí. Ya aceptó. Entonces el juez va a dictar sentencia. Aceptó los hechos en la confesión, en el allanamiento solo aceptó las pretensiones. No puede confesar pretensiones. Usted va a confesar hechos, va a aceptar los hechos. Y si los hechos los confiesa, el resultado es que se le va a tener que condenar a la pretensión del actor. Pero es la diferencia. El que confiesa acepta hechos, el que se gana acepta las pretensiones. El resultado, el mismísimo, ¿verdad? El mismísimo. Siempre va a haber una condena. Gracias, licenciado. Entonces, como me sujeto a duda, entonces se le podría servir en ese caso, por ejemplo, al no aceptar los hechos, a que como no los aceptó, no le hay alguna otra consecuencia después, como que no le den un seguro o algo, ¿verdad? Me imagino que para eso puede servir. No forzosamente, no para nada. Igual va a pagar. Tendrá que pagar él. Si confiesa, tendrá que pagar él, y si no confiesa, pero acepta pagar, igual va a pagar él. No, es cuestión del momento en que lo hace, porque mire, depende de las preguntas, ¿verdad? Usted puede hacer preguntas y estando él bajo juramento, decir la verdad y de aceptar los hechos, ¿verdad? Algunos llegan y mienten, hacen clavito y no les importa y mienten, pero la idea es que usted está frente al juramento de Dios Supremo y tantas cosas y no debería de mentir, pero en nuestra sociedad se miente, entonces puede ser que usted no quiera mentir y quiera decir la verdad, pese a que no se allanó, quiera decir la verdad. Pero no tiene ninguna diferencia al final de cuentas, ¿sí? El momento en que se realice y la forma como se realiza nada más.
Gracias, licenciado. A usted, José Roberto. José Rodolfo era, ¿verdad? Alexia. Buenas tardes, Lic. Solo con una pregunta. ¿Es obligatorio firmar las plicas? Gracias por su pregunta. Obligatorio, Alexa. Es obligatorio que la firma vaya firmada por quien articula. ¿Por qué razón? Porque voy a explicar cuando hablemos un poco, bueno, aquí este es un buen momento para hacerlo. Es importante indicarle, ese ejemplo lo puse cuando hablé del principio de adquisición procesal, que la prueba para el proceso y no para las personas. Entonces, cuando usted presenta un pliego de preguntas, usted busca la confesión de quien va a responder, pero en su pregunta podría ir una confesión suya. Usted al hacer una pregunta está confesando también. Entonces, tanto la respuesta como la pregunta puede ser una confesión. Entonces, por eso el pliego de preguntas tiene que estar firmado por el articulante porque podría ser confesión de él. Entonces, es obligación, tanto eso como las preguntas adicionales. Muchas gracias, Lic. Es que le preguntaba porque yo en mi código tengo anotado que no es obligatorio firmar las plicas, entonces me quedó esa duda con lo que usted dijo. El pliego de preguntas no la aplica, va el pliego de preguntas, la aplica es el sobre. Oh, ya. El sobre va solo con una razoncita enfrente que diga pliego, que implica que contiene el pliego de posiciones que se articulan al señor fulano tal dentro del juicio tal y tal, y eso que para identificar qué es lo que lleva adentro. Pero esa no hay que firmarla, el sobre no, la aplica no, el pliego de preguntas que va adentro sí, eso sí. Las posiciones son las que hay que firmar, entonces. Exactamente, correcto. Gracias, Lic. Vaya, Lisette, por favor. Licenciado, aquí en civil, ¿la excusa médica se puede presentar varias veces o solo una vez también? ¿La cual, perdón? ¿La qué? La excusa médica. Fíjese que no dice la ley nada, lo que pasa que la ley dice que como usted excusa 2 horas, 2 horas antes, el juez se puede trasladar a la casa donde usted está. Entonces, normalmente la primera excusa la permiten, pero en la segunda el juez le advierte que en caso de una segunda enfermedad indique el lugar que se encuentre y el juez se traslada para el lugar donde usted está. Gracias, Lic. Vaya, Melissa, por favor. Buenas tardes, licenciado. Disculpe con una duda. ¿El juez puede dictar sentencia tanto cuando se allana como cuando confiesa? Correcto. Esas son formas anormales. Cuando se allana, de una vez dicta sentencia, ya no hay prueba. Y cuando confiesa, el juez ya no podría, ya debería continuar porque ya confesó, pues debería dictar sentencia. Así es. Bueno. Y lo de el certificado médico aplica tanto para el articulante como para el absolvente. El articulante no tendría por qué excusarse para nada. El articulante si quiere llega o si quiere no llega. Si no llega el articulante, el juez lleva a cabo la diligencia porque la aplica la tiene él. Entonces no hay necesidad que llegue el articulante. Es que yo preguntaba porque usted mencionaba que también puede después el absolvente decir que le quiere preguntar al articulante también. Bueno, pero cuando el absolvente le quiere preguntar al articulante, si el articulante se excusara para no ir, no se va a cabo la diligencia. Si no llega o se excusa, igual no se va a dar a cabo ninguna diligencia. Ni la de uno ni la del otro. Entonces no es necesario que el articulante se excuse de nada, porque aunque se excuse, la diligencia no se va a llevar a cabo, porque el requisito es que estuviera presente para preguntarle a él. Bueno, gracias, licenciado. Usted, Melissa. Bueno, ok. Reitero la invitación por si alguien quiere que hagamos su revisión de examen en la próxima sesión presencial. Y aquí los dejo. Nos vemos el día jueves.